Hola, 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 ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de esclerodermia, cuáles son los síntomas, cuál es el tratamiento y cómo se hace el diagnóstico. Y para conocer un poco más de esta enfermedad que está dentro del grupo de enfermedades raras, así está denominado, vamos a ver por favor esta placa que dice cuánto sigue. La esclerodermia es una enfermedad rara de origen desconocido que afecta a 1 de cada 50.000 personas. Puede aparecer en cualquier momento de la vida, siendo más frecuente en mujeres de mediana edad. Su incidencia aumenta en las personas expuestas a determinados productos tóxicos como el tabaco y el polvo de sílice. El frío y algunos fármacos pueden influir en el empeoramiento de los síntomas. Y para hablar de esta enfermedad dentro de, como decía, de las enfermedades raras que se ven menos que las habituales, por eso se llama así, hemos invitado a un especialista. Él es máster en enfermedades autoinmunes de la Universidad de Barcelona. Es coordinador del programa de enfermedades reumáticas del Ministerio de Salud y es presidente de la Sociedad Paraguaya de Reumatología y obviamente especialista en reumatología. Vamos a recibir al doctor Aldo Ojeda. Hola doctor, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Hola Vivi, muchas gracias por la invitación, siempre es un gusto estar en tu programa. Un gusto tenerte acá y como antes ya estábamos hablando, está dentro de las enfermedades llamadas raras la esclerodermia. Sí, la esclerodermia es una enfermedad autoinmune sistémica que, como efectivamente dijiste, está dentro de las enfermedades que se denominan raras. Si bien vemos muchos casos acá en nuestro país, es una enfermedad autoinmune que en cuanto a su prevalencia no es la más frecuente, comparado con otras como la artritis o el lupus. Claro, por eso está dentro de las enfermedades raras. No Así es muy común encontrarlo, pero en nuestro país tenemos mucha gente con tenemos muchos casos de pacientes que están afectados y que sufren esta enfermedad. Perfecto, bueno, y ya al inicio, ¿qué le pasa a una persona que tiene esclerodermia? Y la esclerodermia es una enfermedad que en principio afecta, como dice su nombre, esclerosis de la piel. Lo que se produce es un endurecimiento por aumento del depósito de colágeno en la piel, pero aparte del depósito de colágeno en la piel se pueden producir estos engrosamientos o endurecimientos de los tejidos en otros órganos, como por ejemplo los pulmones, el sistema cardíaco, el sistema digestivo, que finalmente termina haciendo que el paciente tenga mayor mortalidad o incluso morbilidad en muchos casos. ¿Esto hace que los órganos dejen de funcionar, funcionen menos y su función vaya disminuyendo? Sí, es una enfermedad que en muchos casos es progresiva, si bien existen formas también bastante benignas en donde el compromiso está limitado solamente a la piel. Lastimosamente existen formas muy agresivas en donde el compromiso de los órganos condiciona que la enfermedad sea muy agresiva y se vayan afectando en forma progresiva órganos vitales, como por ejemplo los pulmones, que suelen determinar muchas veces el pronóstico de esta enfermedad. Claro. Bueno, y en el programa hoy vamos a hablar justamente cuáles son los síntomas, cómo se hace ese diagnóstico y qué tipo de tratamientos hay. Pero ya acá al inicio quiero que me hable de este programa de enfermedades reumáticas del Ministerio de Salud. Sí, bueno, el programa de enfermedades reumáticas realmente es un programa nuevo que se está implementando en el Ministerio. Realmente es un sueño muy acariciado, sobre todo por los pacientes que sufren las enfermedades reumáticas. Muchas veces ellos no tenían visibilidad y no tenían acceso a la atención en salud pública y sobre todo el acceso a medicamentos que muchas veces son de alto costo. Gracias a este programa que se creó a partir de una ley que fue a iniciativa de los pacientes con afectación, sobre todo de enfermedades reumáticas como la artritis reumatoidea, hoy en día los pacientes tienen acceso a atención médica con especialistas y sobre todo también acceso a medicamentos, que es algo muy importante, ¿verdad? Porque muchas veces estos tratamientos
demandan mucho costo porque utilizan medicamentos de alto valor. Ya. Y es un tratamiento que no es que tiene un tiempo y deja de tomar, sino que es una cuestión crónica que se tiene que Generalmente seguir tomando. Los tratamientos son prácticamente de por vida en muchos casos. Claro. Y como dije, implica muchísimo costo. Claro. Y eso por eso es que es más importante tener esos medicamentos, ¿verdad? Gratuitamente y que el ministerio provea eso. Sí. Es demasiado importante para algunas enfermedades graves, incluyendo la esclerodermia, en donde muchas veces sin esos tratamientos la calidad de vida de los pacientes realmente puede ser muy mala. Doctor, ¿se sabe más o menos qué cantidad de personas en Paraguay tienen esclerodermia? No tenemos un registro exacto, pero sí sabemos que es una enfermedad, como dijimos, de baja prevalencia. Sí. Sí, por ahí cuando vemos en hospitales de referencia como son el Hospital de Clínicas o el Instituto de Previsión Social, vamos a ver una mayor cantidad de pacientes, pero la cantidad exacta no conocemos, no tenemos registro ahora. Ya. ¿Y hay alguna fundación o asociación de pacientes y familiares de pacientes con esclerodermia? Sí, existe una asociación ya que lleva varios años. Está la señora Olinda Martínez, que es una paciente que hace años viene trabajando, tiene una fundación a través de la cual muchos pacientes son beneficiados realmente, y es muy loable el esfuerzo que viene haciendo esta señora. A través de ella muchísimos pacientes fueron beneficiados. Nosotros le entrevistamos a la señora de Olinda hace añísimos ya, hace mucho tiempo, hablando justamente eso. Ahora recuerdo que usted la nombra. Bueno, nosotros doctor, vamos a hacer un pequeño corte. Hacemos un corte y volvemos enseguida ya con todos los materiales que ha preparado nuestro equipo, maravilloso equipo de producción. Volvemos ya. Bueno, estamos con el doctor Aldo Ojeda. Él es especialista en reumatología, es máster de enfermedades autoinmunes en la Universidad de Barcelona. Ahí hiciste tu curso, tu masterado. Qué linda ciudad. Hermosa. ¿Extrañás seguro? Sí. Bellísima esa ciudad. Bueno, es coordinador del programa de enfermedades reumáticas del Ministerio de Salud Pública. Eso es importantísimo porque hay un programa de enfermedades reumáticas nuevo. Entonces, para todas las personas que tengan algún tipo de enfermedad reumática, saben que hay un programa en el Ministerio de Salud. Eso es muy, pero muy importante. Y es presidente de la Sociedad Paraguaya de Reumatología. Y vamos a hablar de la esclerodermia. Y tenemos este primer material que justamente nos explica qué es la esclerodermia. ¿Qué es la esclerodermia? Es una enfermedad autoinmune crónica en la que se produce una alteración del colágeno, que es el conjunto de proteínas que da soporte a los órganos y tejidos del organismo. Esto provoca que se endurezca la piel y los diferentes órganos a los que pueda afectar. Bueno, ¿por qué es autoinmune? Nunca se sabe cuando es autoinmune. Es como que no se sabe por qué comienza, ¿verdad? No se sabe mucho el origen, la causa. Sí sabemos que las enfermedades autoinmunes se presentan por la presencia de autoanticuerpos que en lugar de defendernos nos atacan a distintos órganos, ¿verdad? Y en este caso, en la esclerodermia, estos anticuerpos lo que hacen es producir daño en la piel y en los órganos internos. No se sabe mucho la causa, tampoco es muy conocida el origen. Sí, como dijeron en la placa, pueden haber algunos desencadenantes ambientales, pero generalmente es muy difícil de evitar o de prevenir la aparición de la enfermedad. Claro. Bueno, y nada más que para recordar, cuando hablamos de enfermedades autoinmunes, es como que el cuerpo que está preparado para defenderse de cualquier virus, bacteria, alguna cosa extraña, y entonces actúa en contra de eso, es como que percibe algún órgano o algo
normal, natural, que forma parte de nuestro cuerpo, pero percibe como si fuera un objeto extraño, ¿verdad? Y le ataca, entonces le puede atacar a la piel, al corazón, a los pulmones, a lo que sea, y se está atacando él mismo. Es así, la esclerodermia entra dentro del grupo de las enfermedades autoinmunes sistémicas, en donde el compromiso no está limitado a un solo órgano, sino que puede afectar a varios órganos al mismo tiempo. Por eso que estas enfermedades realmente terminan siendo potencialmente graves. Claro. Doctor, ¿y cómo una persona se da cuenta de qué le pasa a la persona para ir al médico y que después el médico descubra que es esto, ¿verdad? Bueno, una característica de esta enfermedad es su evolución demasiado lenta muchas veces. Si bien hay formas que son rápidamente progresivas y más agresivas, la mayoría de los pacientes no se dan cuenta de entrada de que están teniendo esta enfermedad y a veces pueden pasar años hasta que se llegue al diagnóstico. Generalmente inician los síntomas a nivel articular con inflamación de las manos, cambios en la coloración de los dedos, porque también hay fenómenos vasculares en la circulación, sobre todo de los extremos distales de las manos y de los pies, que hacen que con los cambios de temperatura, como el frío sobre todo, estas manos cambian de color y se ponen pálidas, moradas. Eso se llama fenómeno de Raynaud, que es un fenómeno o una manifestación que se suele presentar incluso años antes que aparezcan las demás manifestaciones, ¿verdad? Y después empieza el endurecimiento progresivo de la piel, sobre todo de extremidades distales, y se extiende proximalmente este endurecimiento de la piel. ¿Cómo es endurecimiento de la piel? Y la piel se vuelve menos plegable. Ves que nosotros tenemos la elasticidad propia de la piel, que es blandita. Sí. En la piel de la esclerodermia eso se vuelve muy tensa y no se puede plegar. Ya. Y eso con el tiempo, en la primera fase, si bien es una fase inflamatoria, hay mucho dolor, hay inflamación, después se endurece la piel. Y en casos ya más avanzados hace que el endurecimiento sea tal que la persona no pueda ni siquiera mover los dedos. Se quedan como rígidas, como manos en garra, en casos muy agresivos, ¿verdad? Y después, en grado variable, porque también tenemos que decir que existen dos tipos básicamente de esclerodermia. Una forma limitada, donde el compromiso está casi limitada a la piel y en pocas partes del cuerpo, que tiene un pronóstico generalmente un poco mejor, más benigno, y la otra forma difusa, en donde sí el compromiso cutáneo es que de casi todo el cuerpo y hay mayor probabilidad de tener compromiso de órganos internos como los pulmones, por ejemplo. Porque yo lo que creo, le pregunto, que una persona cuando comienza a tener esto, no sé, a lo mejor dice, ay, me duelen las articulaciones o me duele, y uno piensa, ¿por qué será? Hace frío, no sé, hace mucho que no hago ejercicio. Sí. Y no siempre uno va al médico a consultar, ¿verdad? Es como que, bueno, y tomas cualquier cosita para ver si te pasa, te ponen una cremita, no sé, porque somos así, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, cuando se llega al médico ya se llega con algo ya muy avanzado, doctor. Y en este caso, con esta enfermedad, suele pasar, eso no es raro que pase, sobre todo porque al comienzo los síntomas no son muy evidentes y las manifestaciones clínicas tampoco son muy evidentes y puede pasar desapercibido, incluso puede confundirse con otras enfermedades reumáticas. Sobre todo al comienzo, cuando hay mucha inflamación, se confunde con artritis o con lupus, sobre todo con el lupus porque comparten muchos anticuerpos con el lupus. Y muchas veces hace que el diagnóstico sea erróneo al comienzo de la enfermedad, ¿verdad? Que es frecuente que pase eso y durante muchos años se trata como una enfermedad y termina siendo otra realmente. Pero el lupus también es autoinmune. El lupus también es una enfermedad autoinmune y de carácter sistémico también, ¿verdad? Por eso se llama justamente el lupus sistémico. Ya, perfecto. Bueno, vamos a conocer más sobre esta enfermedad. Es importante, hablábamos con el doctor antes de comenzar el programa, es importante conocer un poco más, aunque esté dentro de las enfermedades raras, pero si hay una persona que tiene eso, ya es una enfermedad importante porque le está pasando a esa persona. Esto puede aparecer en cualquier momento de la vida, ¿verdad? Aparece en cualquier momento de la vida, pero es con más frecuencia en sexo femenino, más o menos en la mediana edad. Pero también hay casos de niños incluso, ¿sí? Generalmente el pronóstico es bastante distinto en los niños, suele ser más agresivo. Claro. Cuanto más joven empieza la enfermedad, es peor pronóstico porque significa que va a tener más años de evolución.
Doctor, ¿y esto tiene algún componente hereditario o sea, si alguien en la familia tiene esclerodermia, es más posible que sus hijos o su descendencia tenga? Sí, si bien no son enfermedades estrictamente hereditarias, es decir, no hay una herencia directa, sí sabemos que las enfermedades autoinmunes son muy frecuentemente asociadas a un familiar de primer grado. Es decir, cuando una persona tiene una enfermedad autoinmune, es más probable que su descendencia también tenga alguna enfermedad autoinmune, ya sea de primer grado o hasta segundo grado, ¿verdad? Es muy frecuente que haya, no necesariamente de la misma enfermedad, pero puede haber asociación con otras enfermedades. O sea, por ejemplo, que tenga algún familiar cercano con artritis, con lupus o con otra enfermedad autoinmune, incluso fuera de la parte reumatológica. Por ejemplo, una tiroiditis autoinmune, una diabetes tipo 1, cualquier otra enfermedad de tipo autoinmune. Ya. Bueno, queremos conocer todo esto porque, bueno, este programa se caracteriza por hacer medicina preventiva. ¿Cómo hacemos la medicina preventiva? Primero, sabiendo cuáles son las enfermedades, qué cosas nos pueden suceder y qué tenemos que hacer para evitar. En el caso de las enfermedades autoinmunes, no hay nada que uno pueda hacer para evitar, ¿verdad? Generalmente es muy difícil evitarlos. Sí, probablemente las personas que llevan un estilo de vida sano tienen menor probabilidad de que se desencadenen estas enfermedades. Si bien cuando hay una carga genética muy fuerte no se puede evitar, pero sí hay ciertos factores desencadenantes como el tabaco, por ejemplo, que casi siempre... Eso sí se puede evitar. Se puede evitar y eso podría prevenir muchas veces la aparición de estas enfermedades. Doctor, en la placa decía el tabaco y el polvo de sílice. ¿Qué es eso, el sílice? Son la arena de las excavaciones de pozos, gente que trabaja en minería. En minería, no, por ejemplo, construcciones de edificios. También puede haber en construcción, sí, también en construcción. Sí, eso generalmente se liberan un polvo muy característico que puede producir daño, sobre todo a nivel de los pulmones. O sea, porque entra por la respiración. Entra por la vía aérea y produce una afectación de la parte intersticial de los pulmones, una enfermedad que se llama silicosis, que también se puede asociar o disparar este tipo de enfermedades autoinmunes. O sea, ¿qué se podría hacer en ese caso para tratar, evitar o prevenir? ¿Es usar tipo tapaboca? Claro, en ese caso utilizar los equipos de protección, sobre todo cuando se hacen excavaciones o se utiliza algún tipo de... donde hay mucho polvo, utilizar protectores que protejan la vía aérea. Eso generalmente en las construcciones bien equipadas están utilizando esos equipos de protección. Yo no vi en ninguna construcción acá que tengan nada para taparse así y están todo el día con el tema del polvo y de todo. Sí. Sí, los casquitos, sí, todo, ¿verdad? Hay cosas que decir, pero eso falta. Atención a todas las empresas de construcción. Bueno, vamos a hacer un cortecito y volvemos enseguida. Bueno, continuamos hablando con nuestro invitado, el doctor Aldo Ojeda, especialista en reumatología. Nuestro tema de hoy, que está acá, esclerodermia, síntomas, diagnóstico y tratamiento. Y ahora justamente vamos con este material que habla de los síntomas. Adelante, por favor. Los síntomas de la esclerodermia. El tejido más afectado es la piel, que dependiendo de la extensión se clasifica en esclerosis sistémica difusa o limitada. Otros órganos como los pulmones, el corazón, el riñón y el aparato digestivo también pueden verse dañados. Bueno, cuéntenos un poquito más de esto. Bueno, como dijimos, el compromiso principal se da en la piel. Esas manifestaciones vasculares también son importantes. Cuando hablamos de manifestaciones vasculares,
hablamos de la microcirculación de la piel que produce estos cambios en la coloración con el frío, que se llama fenómeno de Raynaud, que es muy característico y como dijimos se puede ver muchos años, incluso antes de que aparezca la esclerodermia. Pero esta manifestación vascular también se puede dar en otros órganos como en los pulmones, produciendo algo que se llama hipertensión pulmonar. Es parecido a la hipertensión que tenemos en la sangre, sí, en los miembros, pero a nivel de la circulación pulmonar, que también puede manifestarse en forma de síntomas como falta de aire, dificultad para respirar, que en muchas veces estos pacientes presentan síntomas así en la parte pulmonar. Como dijimos hace rato, el que marca el pronóstico en la esclerodermia suele ser el compromiso de órganos internos, sobre todo de los pulmones, ¿verdad? Cuando un paciente presenta afectación del intersticio pulmonar, generalmente suele ser bastante grave, y sobre todo requiere tratamientos mucho más agresivos, con terapias más potentes para tratar de prevenir el daño pulmonar y evitar que el paciente tenga muchas manifestaciones a nivel pulmonar, que suele ser muy grave. Claro. Todo lo que tenga que ver con el pulmón y con el corazón es así bueno, con todos los órganos, pero estos dos órganos es de vital, es la vida. Claro, el compromiso del pulmón realmente, cuando es muy importante en la esclerodermia, genera unos síntomas que son realmente muy desagradables, porque el paciente básicamente no puede respirar, se siente ahogado, y eso muchas veces suele ser progresivo. Y lastimosamente muchas veces le lleva a la muerte a los pacientes. Qué bárbaro, qué horrible. Doctor, pero usted habló de la enfermedad de Raynaud. Fenómeno de Raynaud es una manifestación que se ve en muchas enfermedades autoinmunes realmente, pero la más característica es la esclerodermia, que es un fenómeno vascular de hipersensibilidad de los vasos sanguíneos que ante situaciones como el frío o muchas veces el estrés propiamente dicho, se cierran los vasos y deja de llegar sangre a la punta de los dedos. Y a veces también en otras partes del cuerpo como los pies o a veces la nariz o la oreja, ¿verdad? Pero más frecuente en las manos y característicamente en el frío estos pacientes enseguida ya notan que sus manos se le ponen pálidas. Pasados unos minutos esa palidez se convierte en algo cianótico, es decir, se vuelven azules los dedos. Y por último, es cuando se recupera, se vuelve a poner rojo, o sea, pasa por las 3 fases. Ahora, la persona, ¿por qué le pregunto esto? La persona que ya está diagnosticada con este síntoma de Raynaud, ¿verdad? ¿Qué puede hacer? Porque puede ser que después tenga esclerodermia. ¿Hay algo que ya pueda hacer en ese momento? Sí, realmente el fenómeno Raynaud puede estar asociado a estas enfermedades, pero también puede ser benigno. Sobre todo en mujeres jóvenes hay una manifestación que se llama fenómeno Raynaud primario, que es algo benigno que son cambios vasomotores benignos que tienen mujeres a veces, que no necesariamente después desarrollan enfermedades autoinmunes, ¿verdad? Hay estudios que se pueden hacer para determinar cuál es la probabilidad de que tengan enfermedades autoinmunes. Un estudio específico se denomina capilaroscopía, que es como un aparatito que con una lupa especial mira los capilares del pulpejo de los dedos y a través de ahí nosotros podemos identificar si este fenómeno Raynaud es realmente secundario a una enfermedad autoinmune como la esclerodermia. Entonces, toda aquella persona que tenga estos cambios de coloración en los dedos, con el frío sobre todo, debería consultar para hacerse los estudios y muchas veces a través de esos estudios podemos incluso detectar años antes la posibilidad de que tenga esclerodermia. Sí, se hace el estudio y ahí se detecta de que, bueno, es benigno, bueno, y te quedas nomás tranquila y te tratas de abrigar las manos, qué sé yo. Totalmente. Pero si ese estudio determina que hay una posibilidad de tener esclerodermia, entonces ya se puede preparar esa persona. Generalmente antes, se hace una capilaroscopía y también se hace una serie de análisis clínicos entre los cuales están sobre todo los anticuerpos. Porque los pacientes que tienen el fenómeno no primario, o sea, el benigno, tienen anticuerpos negativos. Sin embargo, los que tienen el Raynaud más anticuerpos positivos, y sobre todo si tiene capilaroscopía alterada, la probabilidad de que tenga una esclerodermia en años es muy alta. Y ahí, por ejemplo, si se descubre eso, doctor, ¿qué se hace con ese paciente que puede tener más adelante esclerodermia? ¿Hay algo que se puede hacer para frenar? Lastimosamente no hay forma de prevenir la aparición de la enfermedad, ¿verdad? La esclerodermia es una enfermedad que hasta ahora no tiene tratamiento curativo y el tratamiento está destinado a tratar generalmente las complicaciones que se presentan, pero no existe un tratamiento preventivo para evitar que aparezca la enfermedad. Bueno.
Bueno, y ahora vamos con este siguiente material que habla de la evolución de la esclerodermia. La evolución de la esclerodermia. Existen pacientes en los que las complicaciones pueden ser graves y frecuentes y otros con una evolución más benigna. Las complicaciones habituales están relacionadas con la piel, como el cambio de coloración en las manos, que consiste en dedos blancos, amoratados o rojizos, o la aparición de úlceras dolorosas en las yemas de los dedos. Otros síntomas que revelan una posible lesión de otros órganos son la dificultad al tragar, el reflujo luego de las comidas y la sensación de falta de aire al realizar esfuerzos moderados, entre otros. Sí, bueno, esos fenómenos vasculares, cuando son muy importantes, el Raynaud cuando es muy severo, hace que la circulación distal de los dedos sea tan mala que aparecen lesiones isquémicas, o sea, aparecen úlceras, incluso pueden haber amputación de los extremos distales de los dedos cuando el fenómeno Raynaud es muy importante, ¿verdad? También pueden aparecer otras complicaciones que se denominan calcinosis, que son el depósito de pequeñas partículas de calcio en la piel que también se pueden ulcerar y finalmente también producir alteraciones en la piel, ¿verdad? Son todas manifestaciones que también pueden presentar, sobre todo los que tienen la forma sistémica difusa de la enfermedad. Pero como dice en la placa, la gravedad es muy variable. Hay formas bastante benignas en donde el paciente básicamente tiene una calidad de vida bastante buena durante toda la vida. Y lastimosamente hay otras formas mucho más agresivas en donde el compromiso de órganos internos le puede causar graves problemas de salud. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema, la esclerodermia, a la vuelta del corte. Continuamos hablando con nuestro invitado, el doctor Aldo Ojeda. Él es especialista en reumatología y nos está explicando muy pero muy bien, muy detalladamente, para que entendamos todos, el tema de esta enfermedad llamada esclerodermia. Y ahora tenemos un material que habla del diagnóstico, si podemos ver, por favor. El diagnóstico lo realiza un reumatólogo. Siempre se realizan exámenes complementarios como análisis y radiografía del tórax. En casos concretos, pruebas digestivas o cardiorrespiratorias. Las pruebas se realizan para clasificar mejor la enfermedad y valorar su gravedad y el grado de extensión a determinados órganos, pero no son estrictamente necesarias para diagnosticar la esclerosis sistémica. Una vez realizados estos estudios, la esclerodermia puede clasificarse en distintos subtipos que ayuden a estimar la evolución y qué complicaciones pueden ser más probables. Sí, el diagnóstico de esclerodermia es esencialmente clínico. Como dije hace rato, quizá en la primera etapa es un poquito difícil cuando las manifestaciones no son muy floridas, ¿verdad? Muchas veces los pacientes llegan con los síntomas ya muy desarrollados y es realmente ahí bastante sencillo de hacer el diagnóstico. Cuando es muy temprano sí podemos valernos de otros estudios, como dijimos hace rato, la capilaroscopía, los análisis de sangre, en donde los anticuerpos nos ayudan sobre todo, aparte para el diagnóstico, también para clasificar la enfermedad y darnos un pronóstico también, dependiendo del qué tipo de anticuerpos tenemos, sí qué tan grave puede ser la enfermedad en el futuro, ¿verdad? O sea, y como también puede afectar órganos internos, tenemos que hacer también una evaluación completa, es decir, estudiar los pulmones. Los pulmones, por ejemplo, lo podemos estudiar
a través de una radiografía o principalmente a través de una tomografía de alta resolución que nos da una mejor imagen del intersticio pulmonar, que es el lugar donde se afecta el pulmón en la esclerodermia. Y también hay pruebas de valoración funcional del pulmón, es decir, estudios que nos indican cómo está funcionando el pulmón, ¿verdad? Como por ejemplo la espirometría, que es un estudio de funcionalidad pulmonar, y también otro que se llama DLCO, que es un estudio que mide la capacidad de intercambio gaseoso de los pulmones, y todo eso nos indica en qué mayor o menor medida está afectado el pulmón por la enfermedad. Ya. Ahora, la gente que fuma o que fuma cualquier tipo de tabaco, o las personas que están trabajando en fábricas o en construcciones donde hay ese polvito que entra por las vías aéreas, ¿están más propensas a tener? Y no, generalmente siempre tiene que haber una predisposición, claro, ¿verdad? Estos factores externos ambientales son generalmente disparadores de la enfermedad. Eso. Si una persona no tiene predisposición por algún tipo de herencia o de múltiples genes, generalmente es difícil que tenga la enfermedad. O sea, no existe una esclerodermia que sea desencadenada por estos factores ambientales si es que no hay una predisposición previa. Ya, perfecto. Bueno, para tener claro eso. Pero de todas maneras, el tabaco hace mal en todas sus presentaciones y a todos los órganos. Entonces, es importante también, acá entre paréntesis nada más, saber el tabaco y los, ¿cómo te llaman? Las cositas esas vapeadores que están tan de moda, y que todos los, gente muy pero muy joven y grande también, y les hace re mal. Bueno, esta es una pausa nada más en medio de lo que estamos hablando. Y ahora vamos a ver el tratamiento. Tenemos este material. Tratamiento de la esclerodermia. En la actualidad, no existen fármacos ni otras formas de tratamiento que curen la esclerodermia, pero muchas de las manifestaciones y complicaciones de la enfermedad pueden tratarse de forma eficaz, por lo que el pronóstico y la gravedad pueden variar mucho si se recibe o no el tratamiento adecuado. Sí, el tratamiento en general, como dijimos hace rato, va a depender de qué órgano está afectado, ¿verdad? Por ejemplo, el compromiso vascular, que es el fenómeno de Raynaud, y la hipertensión pulmonar, generalmente nosotros los tratamos con fármacos vasodilatadores, es decir, fármacos que traten de abrir esas arterias que están cerradas en el fenómeno de Raynaud, ¿verdad? Cuando el compromiso es ya de órganos internos, sobre todo si es grave, como el compromiso pulmonar o a veces el compromiso digestivo, generalmente utilizamos fármacos más potentes que son inmunosupresores. Es decir, fármacos que atacan el sistema inmunológico, como dijimos, son enfermedades autoinmunes. Y con el tratamiento con fármacos inmunosupresores a veces se puede contener la enfermedad y evitar que haya mayor daño del que se está produciendo. Generalmente lo que hacemos es utilizar a veces incluso dosis altas de corticoides o fármacos inmunosupresores, a veces hasta terapia biológica, cuando el compromiso realmente es grave. Bueno, pero es importante lo que decía el material. No existen medicamentos que curen, o sea, es una enfermedad crónica. Lo que se puede hacer es, con todos estos medicamentos y tratamientos, es hacer que todos los síntomas y todo sean menores, que el paciente se sienta mejor o que pase mejor. Exactamente, y cuando hay un compromiso orgánico, tratar de que ese compromiso no produzca daño en el órgano. Lastimosamente no siempre se puede conseguir ese beneficio, y muchas veces los pacientes, a pesar del tratamiento, terminan teniendo un daño que deja secuelas, a veces graves, ¿verdad? Pero el tratamiento va orientado justamente para, sobre todo, prevenir el daño orgánico. Ya. Yo creo importante también, doctor, volver a insistir en esto de que el Ministerio de Salud tiene este programa para enfermedades reumáticas. Autoinmunes. Sí. Y que también está la asociación de personas y familias con esclerodermia. Sí, tanto esta asociación de pacientes con enfermedades de esclerodermia y afines, que realmente es la señora Dolinda es una pionera en este sentido. Gracias al trabajo que hizo ella, aparecieron otras asociaciones de pacientes, como pacientes con lupus, con artritis reumatoidea,
Y son asociaciones muy importantes porque le brindan, en primer lugar, le brindan contención a los pacientes y también le brindan ayuda a veces hasta económica para tratar de, muchas veces solventar los tratamientos, ¿verdad? Y sí, en el Ministerio de Salud ahora estamos empezando a tener este programa que es realmente muy importante. Hay un antes y un después de este programa porque muchas veces estos pacientes no tenían acceso a medicamentos, sobre todo medicamentos de alto costo. Sí. Antes solamente los pacientes que tenían IPS tenían acceso a este tipo de medicamentos. Hoy en día ya estamos teniendo pacientes que pueden acceder en forma gratuita a terapias biológicas, que son tratamientos realmente muy costosos que estamos teniendo por suerte. Doctor, ¿y en qué lugar pueden ir? Porque esto es del Ministerio de Salud. ¿Hay un lugar específico donde está este...? Sí, tenemos varios centros. Ajá. A nivel capital y central. Los más importantes podemos citar el Hospital Nacional de Itagua, el Hospital Distrital de Ñemby, el Hospital General de Villa Lisa, que son básicamente también el Hospital General de Luque, y otros hospitales también a nivel central, y a nivel del interior también estamos llegando en ciudades como Villarrica, Concepción, Encarnación, estamos en San Ignacio, en Villa Ayes. Es decir, estamos creciendo y estamos llegando cada vez a más lugares del país. Ya. Bueno, entonces es importante esto de que la gente acuda también, ¿verdad? Porque tanto a la asociación de personas que están con esclerodermia o enfermedades afines, y también a todos estos lugares donde nos dijo el doctor. Lo de la asociación de personas que están con esta enfermedad es como, ya bien lo dijo el doctor, para que se sientan más contenidos y para ver que también hay otras personas y uno va aprendiendo también así, ¿no? A mí me resultó esto, no sé, cosas que uno puede hacer en la casa, ¿verdad? También, además de los medicamentos que te dan los médicos. Sí, el apoyo, muchas veces la contención y el apoyo emocional es muy útil para este tipo de enfermedades que son crónicas, ¿verdad? Cuando una enfermedad es crónica, generalmente va asociado mucho a cambios emocionales, sí. Mucha depresión, ansiedad, y eso termina empeorando el pronóstico de los pacientes. Claro. Bueno, vamos a hacer el último corte, volvemos y vamos a tener las consultas que ustedes quieren hacer sobre este tema. Nos han escrito en las redes sociales de El Doctor en Casa pidiendo hacer este programa con algunas preguntas que el doctor a la vuelta va a estar respondiendo. Bueno, esta es la parte final del programa donde el doctor Aldo Ojeda va a responder a las consultas que ustedes hicieron a través de las redes sociales. Vamos con esta primera pregunta, por favor. ¿La ansiedad influye en los síntomas de la esclerodermia? Sí, la ansiedad, como dijimos recién, los cambios emocionales siempre influyen en la evolución de las enfermedades autoinmunes. El sistema inmunológico se conecta mucho con las emociones. Cuando hay cambios emocionales, depresión, ansiedad, generalmente el sistema inmunológico también sufre y puede afectar la evolución de la enfermedad y hacer que sea más difícil el tratamiento. Entonces, por eso nosotros siempre insistimos mucho en evitar las situaciones de estrés, de ansiedad. Si hay alguna situación como una enfermedad mental como la depresión, la ansiedad, que los pacientes también reciban tratamiento, y esto va a ayudar a que el tratamiento sea más integral. No, y además imagino yo que una persona que tiene cualquier tipo de enfermedad crónica tiene que contar con un apoyo psicológico. En general, la esclerodermia con más razón porque, como dijimos hace rato, es una enfermedad de evolución crónica que también produce cambios en la fisionomía del cuerpo. Es decir, las personas ven que su cuerpo se va deteriorando, que va cambiando su contextura física, la forma del rostro también va cambiando con el tiempo y eso puede ocasionar
algún tipo de trastornos como depresión o ansiedad. Es muy frecuente que pase eso. Ya. Vamos con otra consulta. ¿Los pacientes con esclerodermia tienen más riesgo de cáncer? En general, sí. Comparado con pacientes que no tienen esclerodermia, sí tienen mayor riesgo de desarrollar determinados tipos de cáncer, sobre todo del tubo digestivo, por ejemplo. En particular, un tipo de cáncer que se podría presentar en esta población son los de esófago, por ejemplo, porque la esclerodermia produce muchos trastornos a nivel esofágico, produce reflujo gastroesofágico. Yeah. Eso daña la mucosa del esófago, produce algo que se llama metaplasia y esófago de Barrett, que son situaciones que son premalignas que si no se tratan en forma correcta pueden desencadenar un cáncer, ¿verdad? Pero en general sí existen varios tipos de cáncer que son más frecuentes en pacientes con esclerodermia. Pero hay que aclarar que la esclerodermia no es una enfermedad maligna. Eso es importante. No es una enfermedad maligna y tampoco es una enfermedad premaligna, pero sí, comparado con pacientes que no tienen esclerodermia, podría haber un aumento del riesgo de tener cáncer. Perfecto. Bueno, y la última consulta, por favor. ¿La esclerodermia puede causar disfunción eréctil? Directamente no es un efecto de la enfermedad, pero sí se ve que hay un aumento de la disfunción sexual, tanto en hombres como en mujeres, en particular, sobre todo en las formas más avanzadas de la enfermedad, ¿verdad? También va asociado a lo que hablamos hace rato, que son los cambios emocionales. Claro, la depresión todo y el influye, la depresión, mal, todo sí. eso influye finalmente en la función sexual Sí. de los pacientes. Afortunadamente, algunos de los tratamientos indirectamente nos sirve para eso. Nosotros utilizamos fármacos para el tratamiento tanto de la hipertensión pulmonar como del fenómeno Raynaud. Utilizamos el sildenafil, que es el fármaco que utilizamos para la disfunción sexual, el Sí. famoso Viagra. Sí. Se usa, entonces en ese caso podría servir a los claro. pacientes que tienen disfunción sexual, ¿verdad? Claro. Pero es importante también que los pacientes, cuando están en la consulta y tienen ese tipo de problema, que lo hablen con su médico. Claro, que no tengan vergüenza. Que no tengan vergüenza, porque sabemos que la salud sexual también forma parte de lo que nosotros consideramos salud en general, Sí. ¿verdad? Y si tienen problemas de eso, que lo conversen con el médico, y muchas veces hay formas de solucionar o por lo menos de mejorar ese tipo de inconvenientes. Ya, perfecto, perfecto. Súper claro. Algo que no le pregunté y que quedó en el tintero, doctor, o que quiera volver a decir, a recalcar. No, yo creo que, bueno, la esclerodermia, como dijimos, es una enfermedad muy rara, pero sí hay que decir a aquellos pacientes que sufren de esta enfermedad que a pesar de que uno escucha de que el pronóstico no es muy bueno, con un buen tratamiento y un tratamiento temprano se puede llegar a una calidad de vida aceptable y sobre todo retrasar al máximo la aparición de consecuencias graves en los órganos, ¿sí? O sea, tratar de consultar temprano en lo posible, llevar una vida sana, evitar exponerse a situaciones nocivas como el tabaco, por ejemplo, y con eso podemos, dentro de lo que se puede, prevenir esto. Perfecto. Doctor, muchas gracias por su tiempo, por venir acá y por explicarnos con palabras fáciles, entendibles, todo esto. Muchas gracias. Gracias a vos, Vivi, por la invitación. Y lo esperamos en un próximo programa. Con gusto. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Y no te olvides lo que te digo siempre, porque es cierto, naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.